Y aquí está la hoja que os había recordado amablemente. Gracias. Bueno, vamos a cerrar. Muy bien. Bueno, pues después de todos estos prolegómenos podemos continuar. Bueno, pues si os acordáis, estábamos viendo las tres teorías fundamentales neuroquímicas de la psicosis y la esquizofrenia, haciendo un recorrido histórico, dopamina, glutamato y ahora serotonina. Y estábamos viendo, bueno, habíamos repasado la biosíntesis de la serotonina, los receptores que tiene, cómo se degrada, los transportadores, todo esto, ¿no? Y bueno, hemos visto un poco los receptores de serotonina, que son muchos, y habíamos visto que algunos tienen propiedades excitatorias y otras propiedades inhibitorias. Voy a poner aquí para que suene. Vale. Y bueno, yo os adelantaba que lo importante de la serotonina es que va a permitir un control simultáneo de muchos neurotransmisores, es decir, va a influir sobre cómo el glutamato va a los centros del tronco del encéfalo, donde están los cuerpos celulares, bueno, pues de las neuronas dopaminérgicas, las neuronas, las propias neuronas serotoninérgicas también, hay una regulación circular y luego va a influir en otros sistemas de neurotransmisión como puede ser la acetilcolina o la propia histamina. Es decir, es muy importante como un regulador maestro de los grandes sistemas neuromoduladores de la actividad de la corteza cerebral, ¿vale? Y esto lo va a hacer gracias a un balance muy fino que tienen los diferentes receptores de serotonina con su influencia excitatoria e inhibitoria a lo largo de las principales vías de salida desde la corteza y gracias muy especialmente a la actividad intermedia de interneuronas GABAérgicas inhibitorias. Si os acordáis, cuando estábamos hablando de la hipofunción del receptor NMDA, pues veíamos que un segundo. Veíamos que nos centrábamos en un tipo de interneuronas GABAérgicas GAT67 positivas. Pero ahora, para estudiar la influencia que tiene la serotonina sobre los otros sistemas de neurotransmisión, y muy especialmente la dopamina, vamos a tener que ver otras interneuronas, otros dos tipos de interneuronas que se diferencian en función de que tengan parvoalbúmina. Pues ya está, es una manera que tienen los neurocientíficos de clasificar los tipos de neuronas en función de diferentes proteínas que expresan o que no expresan. Y esta clasificación se basa en si hay o no parvoalbúmina, ¿vale? Aquí tenéis las que no expresan parvoalbúmina y aquí las que sí. Tienen propiedades de disparo diferentes y que los tenéis ahí abajo, etc. Bueno, entonces creo que más o menos nos habíamos quedado ahí. Ahí tenéis las diferentes características, unas que tienen un disparo más regular, que serían las que no tienen parvoalbúmina, otras que van más a ráfagas y son más rápidas, etc. El caso es que, bueno, pues bien directamente a través de los diferentes receptores que expresan en las neuronas glutamatérgicas o bien a través de la acción que tienen sobre interneuronas GABAérgicas, la serotonina va a regular la liberación de los otros neurotransmisores. Insisto que nos importa mucho ahora la dopamina, ¿vale? Y bueno, como os digo, resulta del balance entre si hay más preponderancia o más abundancia de receptores excitatorios como el 2A y el 3 o de receptores inhibitorios como el 1A o el 1B, ¿vale?
Entonces, eso va a hacer que la influencia de la serotonina sobre las interneuronas GABAérgicas sea más bien excitatoria, como es en este caso, o inhibitoria, como es en este caso. Bien, y eso, insisto, va a influenciar en la vía de salida hacia el tronco del encéfalo, que son esas neuronas de proyección glutamatérgicas. Vale. Bueno, todo esto se puede complicar muchísimo, porque fijaos, aquí tenemos este esquema de la regulación en red que hace la serotonina para influenciar a los otros sistemas de neurotransmisión. Entonces, fijaos cómo desde seguramente los núcleos del RAFEC, que sabéis que son donde se ubican los cuerpos celulares de las neuronas serotoninérgicas, va a haber una influencia ya a nivel de la corteza. Esto es un poco resumido lo que había en el esquema anterior, ¿vale? Lo que había en el esquema anterior es un poco esta parte. Entonces, bien, a través de interneuronas GABAérgicas influencando la vía de salida desde la corteza hasta los centros productores que están en el tronco, ¿vale? O incluso en la región pleuromamular del hipotálamo, pues la serotonina va a influenciar los niveles de neurotransmisores en la corteza prefrontal. ¿De acuerdo? O sea, todos estos neurotransmisores, la acetilcolina, la histamina, la dopamina y la noradrenalina, son esos grandes sistemas moduladores que, si os acordáis de la asignatura de primero, influenciaban en la actividad cortical. Eran sistemas de modulación difusa y que influenciaban la actividad cortical. Pues como os digo, la serotonina tiene un papel maestro regulador de los niveles de todos estos neuromoduladores en la corteza prefrontal a través de la influencia que tiene de las neuronas glutamatérgicas que desde la propia corteza prefrontal van a actuar sobre los centros productores, o sea, el origen de estos sistemas que están en el tronco del encéfalo, ¿vale? Y esto lo hace a través de su acción con interneuronas GABAérgicas. Pero también puede hacerlo no solo afectando eso a la neurona glutamatérgica como tal, sino también a través de otras vías. Porque las neuronas serotoninérgicas también mandan colaterales directas, sin pasar por el glutamato, sin pasar por aquí, a esos mismos centros moduladores, el origen, que están en el tronco, ¿vale? Como tenéis aquí dibujado. ¿De acuerdo? Pero es que además también va a influenciar directamente, bueno, semidirectamente la corteza, actuando sobre los terminales axónicos de estos grandes sistemas moduladores, influenciando la liberación del neurotransmisor aquí gracias a la presencia de las interneuronas GABAérgicas también. ¿Vale? Entonces tenemos estas tres maneras en las que la serotonina es capaz de influenciar los niveles de estos neuromoduladores, acetilcolina, histamina, dopamina y noradrenalina en la corteza. ¿Vale? Vale. Bueno, pues yo entiendo que esto me vais siguiendo de momento, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Bien. ¿Y en casa también? Supongo que sí, ¿no? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, entonces, como os decía, en la corteza, ahora ya estamos aquí, ahora vamos a ir explicando las partes del diagrama anterior, ¿vale? En la corteza, la serotonina a través de interneuronas, bueno, sí, de interneuronas GABAérgicas,
que actúan a nivel del terminal axónico, ¿vale? Del botón terminal, de esas neuronas que teniendo su origen o bien en el haz prosencefálico, bueno, en el prosencéfalo basal, en el área tegmental ventral o en el locus ceruleus, mandan axones a la corteza prefrontal para liberar acetilcolina, dopamina o noradrenalina, ¿vale? Entonces, insisto, aquí la regulación es local en la corteza prefrontal mediante interneuronas GABAérgicas que van a afectar a la liberación del neurotransmisor, pero inhibiéndolo a nivel del terminal axónico, que es donde se libera el neurotransmisor. ¿Esto lo entendéis? ¿Sí? ¿Más o menos? O sea, sencillamente lo que estoy diciendo es que la serotonina va a ejercer un tono inhibitorio a través de neuronas GABAérgicas en el terminal axónico que libera el neurotransmisor de las neuronas cuyos cuerpos celulares están, bueno, pues bien en el mesencéfalo, en el prosencéfalo basal o a nivel de la zona perihipotalámica de la región túbero-mamilar. Y esto lo hace modulando la liberación de GABA. En este caso, es importante señalar que el receptor 5-HT1A, si os acordáis de antes, era inhibitorio, ¿vale? Entonces, aquí lo que va a hacer la serotonina es impedir la acción del GABA, ¿vale? Entonces, aquí la serotonina regula, pero desinhibiendo. Esto es importante. Por lo tanto, cuando nosotros liberamos serotonina y esa serotonina actúa sobre el receptor 5-HT1A que se localiza en la corteza, perdón, en la neurona GABAérgica, lo va a inhibir y, por tanto, va a favorecer el aumento de la liberación, por eso el circulito este que aparece ahí como grande, de estos neurotransmisores, ¿vale? Por lo tanto, es lo que os pone ahí. Si nosotros estimulamos el receptor 5-HT1A y este receptor es muy importante, vamos a aumentar la liberación de estos tres neuromoduladores, neurotransmisores, ¿vale? 5-HT1A, porque su acción es normalmente inhibitoria y al inhibir el GABA, las neuronas GABAérgicas, desinhibimos las demás, ¿vale? Bueno, hay más mecanismos. Hay más mecanismos de regulación de la liberación de los otros neurotransmisores por parte de la serotonina. Aquí estamos en las mismas. El 5-HT1B, si os acordáis, también es inhibitorio. Por lo tanto, aquí directamente, cuando se libera serotonina y actúa sobre, esto lo hemos visto cuando estábamos estudiando al principio, los receptores de la serotonina, que era el 1B/T, si os acordáis. Bueno, pues cuando se estimula el receptor 5-HT1B, se produce lo contrario, la inhibición del neurotransmisor. Porque aquí no hay una interneurona en medio, ¿vale? Directamente la acción es inhibitoria, no es inhibición de la inhibición, como era el caso anterior, ¿vale? Que por tanto era excitador. Y aquí ya empiezan un poco a complicarse las cosas. Mirad, este receptor es súper importante
que lo entendáis bien, el 2A, porque luego cuando estudiemos los antipsicóticos atípicos veremos que van a bloquear este receptor. Entonces, desde ya os digo que tenéis que... no sé qué pasa. Desde ya os digo que tenéis que quedaros con esto muy, muy bien. Pues fijaos. Que lo bloquean así, ¿no? Los bloquean este receptor, son antagonistas del 5-HT2A y los alucinógenos son agonistas, curiosamente. Entonces, la cuestión es la siguiente, y es que el receptor 5-HT2A tiene una acción dual, doble, excita e inhibe, ¿vale? O sea, más que excita e inhibe, lo que hace es promover e inhibir a la vez la liberación del glutamato. Porque el receptor sí tiene una acción siempre la misma, que es excitatoria. Pero lo que pasa es que o bien excita directamente a la neurona glutamatérgica o bien excita a la interneurona GABAérgica. Entonces, a la vez va a estar, bueno, pues promoviendo la liberación de glutamato o inhibiéndola. Pero es que encima a la vez aquí hay una colateral que esta propia neurona glutamatérgica estimula a su vez a la serotoninérgica para que se cierre el ciclo. Por lo tanto, va a depender del balance que haya de la expresión de receptores 5-HT2A o bien en las interneuronas GABAérgicas o bien en las propias glutamatérgicas, ¿vale? Por lo tanto, como os pone ahí, al final, ¿cómo regula la serotonina en los niveles de glutamato? Y por tanto, el glutamato es importante, pero es que luego estas neuronas glutamatérgicas lo que hacen es... pues nada, así nos quedamos. Se ha quedado bloqueado. Página 140. Bueno, pues como os decía, al final regula, o sea, depende del balance fino que haya, porque al final el tono de esta neurona glutamatérgica, es que yo no entiendo esto. Bueno, ahora espera. También va a hacer que se cierre el círculo estimulando la propia neurona serotoninérgica. Sí, escucha. Cuando un fármaco que bloquea este receptor actúa tanto en las neuronas glutamatérgicas como en las GABAérgicas, ¿no? Eso es. Entonces, ya cuando lleguemos a esa parte, veremos cómo haciendo eso también regula en los diferentes circuitos los niveles de dopamina, de tal manera que reduce la dopamina en la vía mesolímbica
y la aumenta en la vía mesocortical. Y no la modifica o la aumenta en la vía nigroestriatal para compensar el bloqueo dopaminérgico en esta vía. Por eso los antipsicóticos atípicos, su característica fundamental es que no producen síntomas motores, o los producen en mucha menos medida. Vale. Pues luego veremos que también se puede introducir regulación por parte de la serotonina pues, a través de otros receptores. Quizás de los más importantes, aparte del 3, que viene a continuación, me parece, sí, es el 5-HT2C, que es este de aquí. Aquí veréis este circuito, lo vamos a ver muchas veces. Lo vamos a ver muchas veces. Va a salir en el tema de los antidepresivos también. Así que, por favor, acordaos muy bien de esta figura, que la vamos a tener que recordar muchísimas veces. Bueno, pues el caso es que a través de otros receptores de la serotonina, en este caso el receptor 5-HT2C, también la serotonina es capaz de regular los niveles de neurotransmisor, sobre todo de noradrenalina y de dopamina, en la corteza prefrontal, ¿vale? Entonces, esto lo hace de nuevo, ¿por qué? Pues porque hay una neurona serotoninérgica en los núcleos del RAFE que libera serotonina y que ya bien a nivel del locus ceruleus o del área tegmental ventral regula la actividad de las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral o de noradrenalina en el locus. ¿Cómo? Pues porque el receptor 5-HT2C es excitador. Entonces, cuando la serotonina se une al receptor 5-HT2C en la interneurona GABAérgica, pues esta libera GABA y este GABA va a inhibir a la siguiente neurona, ¿de acuerdo? Entonces ya veremos que luego hay también algunos antidepresivos o fármacos que se utilizan en la depresión, bloquean el receptor 5-HT2C. Al bloquear este receptor, la serotonina no puede estimular a la neurona GABAérgica y por lo tanto estas quedan desinhibidas y se aumentan los niveles de los neurotransmisores que regulan en la corteza prefrontal. Por eso veremos que es interesante cuando estudiemos fármacos que se utilizan en la depresión o incluso algunos de los antipsicóticos que también bloquean el receptor 5-HT2C, veremos pues eso, que producen un aumento de estos neurotransmisores. Y eso en general en la corteza prefrontal tiene efectos beneficiosos a nivel del estado de ánimo y de la cognición, ¿vale? Entonces, por lo general, introducir un elemento 5-HT2C tiene esos efectos beneficiosos. Ahora, también tiene efectos perjudiciales, por ejemplo, la ganancia de peso. Los antagonistas 5-HT2C tienen asociado como efecto secundario la ganancia de peso. En algunos casos es un problema importante. ¿Eso pasa en la vía mesocortical? Sí, efectivamente. Bueno, os decía que hay otros receptores, como el 5-HT3, que también regulan la liberación de los otros neurotransmisores. O sea, es que fijaros, hemos visto que prácticamente a nivel de todos los receptores de que tiene la serotonina va a ser capaz de regular la liberación de los neurotransmisores en la corteza. Por lo tanto, por eso es tan importante la serotonina. Y llama la atención que no se hubiera evidenciado su papel en la psicosis antes, o de una manera tan clara. Se sabía que sí, que el receptor 5-HT2A era muy importante en la regulación de los niveles de esos neurotransmisores y que era un componente fundamental en los antipsicóticos atípicos. Pero en los mecanismos precisos
por los que funcionaba se desconocía. Bueno, pues como os decía, hay otros mecanismos, como el 5HT3. Luego veremos que el 5HT7 también y el 5HT6. Vale, bueno, el 5HT3 es excitatorio. Entonces, lo de siempre, cuando la activa la serotonina, actúa a nivel del GABA, activando a la neurona GABAérgica y por lo tanto esto reduce. Luego veremos que quizás antagonizando ese receptor, pues se puedan intentar bloquear, mejorar los niveles de esos neurotransmisores. ¿Vale? O sea que cuando se libera serotonina y se une al 5HT3 en las interneuronas GABAérgicas, se reduce, se inhibe la liberación del neurotransmisor como tenéis ahí. Y luego, como ya habíamos adelantado previamente, también hay una regulación mutua a través de estas colaterales que mandan las neuronas glutamatérgicas a las propias neuronas serotoninérgicas de los núcleos del grafeno. ¿Vale? Entonces, bueno, pues también hay esa regulación. Vale. Así que, bueno, pues cuando por ejemplo, en este circuito, cuando hay mucha serotonina, quizás demasiada, esto va a excitar mucho estas interneuronas GABAérgicas, activándolas para reducir la activación de esta glutamatérgica y, por tanto, que la excitación sobre la neurona serotoninérgica baje. O sea, es una especie de circuito de retroalimentación negativa. Si hay mucha serotonina aquí, va a activar mucho a la GABAérgica, que a su vez va a inhibir bastante a esta, y por lo tanto esta vía de regulación pues se cierra. Al estar inhibida la glutamatérgica, la liberación de glutamato aquí baja y por tanto no se estimula lo suficiente la serotonina. ¿Vale? Es esa vía de autorregulación. ¿Me seguís? ¿Estáis conmigo, seguro? ¿Estáis como muy callados, calladas? Y en casa también, imagino, ¿no? Vale. Bueno, como os había adelantado también, hay otro receptor, el 5HT7. El 5HT6 seguramente lo veremos más adelante. El 5HT7 también regula la liberación de glutamato. Entonces, bueno, pues el 5HT7, la serotonina a nivel del 5HT7 activa a la interneurona GABAérgica, o la neurona GABAérgica, que a su vez inhibirá la liberación de glutamato, como tenéis aquí. Aquí lo tenéis, ¿vale? Se activa la neurona GABAérgica que libera GABA y por lo tanto se reduce la liberación de glutamato a nivel de los receptores 5HT7. Por lo tanto, bloquear el 5HT7 también puede ser interesante. Ya lo veremos más adelante. Bueno. Entonces, bueno, a nivel del receptor 5HT2A es donde está quizás, bueno, hay una parte de que la propia serotonina puede cerrar un círculo de retroalimentación, como habíamos visto antes, ¿vale? Entonces, como os decía, esta, a nivel de ya de lo que nos importa es para qué papel tiene la serotonina para explicar los componentes psicóticos, las alucinaciones, etcétera, pues lo tenemos aquí, en este gráfico. Como siempre, lo vamos a estudiar a nivel basal y luego vamos a ver cómo, qué pasaría
cuando hay una hiperactivación de los receptores 5-HT2A, que es un poco lo que os decía que son importantes en el papel de la psicosis y la esquizofrenia, ¿no? Entonces, aquí lo tenéis. Tenemos nuestras neuronas del RAFE, donde están los cuerpos celulares de las neuronas serotoninérgicas, que mandan axones de largo alcance a la corteza prefrontal para actuar sobre los receptores 5-HT2A, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es inhibir a la neurona glutamatérgica. A su vez, luego hay otras neuronas glutamatérgicas. Esto se puede integrar bien incluso con la hipótesis de la hipofunción del NMDA. Aquí, a este nivel. Pero bueno, esta activación va a reducir la liberación de glutamato y, por tanto, la estimulación que hay sobre las neuronas dopaminérgicas, tanto del área tegmental como la sustancia negra, que van tanto al estriado motor como al estriado asociativo. Eso es lo que habíamos visto. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es así? Bueno, pues porque ya os lo he adelantado, las drogas alucinógenas como el LSD, la psilocibina o la mescalina son agonistas del 5-HT2A. Al igual que los fármacos antipsicóticos bloquean el 5-HT2A, las drogas que producen alucinaciones estimulan el receptor 5-HT2A, ¿vale? Entonces, la cuestión importante es que, por un lado, esto hace que haya más actividad glutamatérgica en las colaterales que se mandan a la corteza visual, y eso podría explicar las alucinaciones visuales, pero también esto hace que se estimule la vía mesolímbica o mesoestriatal, ¿vale? Generando esa hiperactividad dopaminérgica que está asociada, como sabemos, con las alucinaciones y los delirios. O sea, esto es como, por ejemplo, con esto se explicaría la psicosis que se puede inducir con una sobredosis de sustancias alucinógenas. Por cierto, para quien no lo sepa, la mescalina o trimetoxifeniletilamina es la droga que se encuentra, por ejemplo, en el peyote, en el cactus del peyote, ¿vale? O en el del cactus de San Pedro. Luego, también si os acordáis, cuando estábamos estudiando a nivel de la teoría glutamatérgica, cómo podía haber alucinaciones también en enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues aquí es algo parecido con el componente psicótico que ocurre en determinados casos de la enfermedad de Parkinson. Y aquí lo que ocurre es que, de nuevo, hay una muerte selectiva, bueno, por supuesto, de neuronas de la sustancia negra al estriado motor. Esto es quizás el rasgo patognomónico de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero es que también resulta que hay una hiperestimulación, hay una regulación a la alza de este receptor 5-HT2A que va a generar inicialmente una hiperactividad glutamatérgica que luego, a su vez, va a producir una muerte, o sea, al revés, perdón, la muerte de las neuronas serotoninérgicas produce, lo he explicado al revés, produce que como hay esta muerte, hay poca serotonina, la respuesta que hace la neurona es, vale, hay poca serotonina, voy a hacer más receptores de serotonina para compensar los bajos niveles de la serotonina que hay, porque se están muriendo también las neuronas serotoninérgicas, que esto es algo que no se sabe. Entonces, al haber poca serotonina, se regulan a la alza los receptores de serotonina para intentar compensar. Eso produce una hiperestimulación glutamatérgica sobre la vía mesolímbica. Entonces, de hecho, aquí lo tenéis con los numeritos.
Bueno, esto es lo primero que pasa, que mueren las neuronas de la vía nigroestriatal generando los síntomas motores, luego empiezan a morir las serotoninérgicas del RAFE, por lo tanto hay menos serotonina, pero al haber menos serotonina lo que ocurre es que se produce una regulación al alza de los receptores y entonces al final al haber más hay más señal y eso hace que se estimule más, se produzca más activación de la neurona glutamatérgica, se libera más glutamato, ese glutamato aumenta la excitación dopaminérgica y se produce al final hiperactividad dopaminérgica en la vía o mesoestriatal. Bueno, aquí lo que ocurre es que en el caso de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que también, como recordáis, pues había, bueno, de Alzheimer o en general de otras enfermedades neurodegenerativas que llevan a la demencia, como los cuerpos de Levy, también el ictus o las placas amiloides del Alzheimer. Esto lo que hace es, si os acordáis, pues iban matando a las neuronas glutamatérgicas y también a las GABAérgicas. Al perder la inhibición, se rompe el equilibrio excitación-inhibición y, por lo tanto, la excitación que produce la neurona serotoninérgica a nivel del receptor 5-HT2A no se ve compensada por la inhibición que normalmente produciría la interneurona GABAérgica porque se ha muerto como consecuencia de la enfermedad. Y por lo tanto se rompe el balance de equilibrio, excitación e inhibición a favor de la excitación. Se ha perdido el tono inhibitorio. Y al final eso produce otra vez activación de esta neurona glutamatérgica con la consecuencia de activación de la vía mesolímbica. Bueno, aquí tenéis un resumen de lo que pasa, pero esto ya lo hemos visto. Cuando hay alucinógenos que estimulan el receptor 5-HT2A, pues se produce al final, tanto en la corteza visual como en la vía mesolímbica, una hiperestimulación. Bueno, aquí es lo mismo. Sencillamente está representado a gran escala, pero es exactamente lo mismo que hemos visto. Bueno, yo creo que hasta aquí este tema. Esta parte creo que no ha entrado. Vale. Si no, pues os lo termináis de mirar. Creo que todo esto no entra, ¿no? La parte de desarrollo, nada de esto. Ya hasta el final del tema. Vale. Bueno, hasta aquí entonces, ¿tenéis alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esto último que hemos visto es un poco más complicado. No sé si tenéis alguna cuestión que queráis que aclaremos. Más o menos, claro. Sí, lo único que me ha quedado a mí, que no, o sea, en la 5-HT2A, ¿Sí? porque, o sea, esa es la misma, unas neuronas en las que, o sea, teníamos dos vías, bueno, dos axones, uno que iba a una interneurona GABA y otro que iba directamente a la glutamatergia. Como, o sea, como que se bifurca y llegan al mismo punto. Se llaman colaterales, sí. Bueno, ¿en qué diagrama quieres? La 124. ¿Qué figura? Bueno, creo que vamos. ¿Qué número? La página 124. Ah, no, pero claro, no es 124 en el tuyo. O sea, es 124 de los números. Del libro. Sí. Aquí. Sí, pues o sea, eso es una colateral. Entonces, pues igual, si esta se estimula, pues libera glutamato que a su vez libera serotonina.
Pero si hay mucha serotonina, esa serotonina va a estimular bastante a la GABAérgica a través del 2A, que a su vez va a inhibir la liberación de glutamato. Entonces es un sistema de autorregulación. Sí, o sea, lo que no entiendo, digamos, es por qué hay dos líneas amarillas. Hablando ya Vale. Sí, Sí, esta. Tú dices que por qué existe esta y esta. A la vez una que jugaba y Bueno, porque, como os digo siempre, esto está ultra simplificado, súper simplificado. Y estos circuitos, además, no existen solo para que nosotros hablemos de ellos en el contexto de la psicosis, sino que tienen otras muchas funciones. Y seguramente aquí haya regulación en esta parte de otras muchas neuronas, de los astrocitos, de la microglía. Y aquí, por otro lado, también. Entonces, el por qué es sencillamente que pues, servirá con fines de procesamiento de la información. Lo que pasa es que cuando funciona todo bien y en equilibrio, pues seguramente sea interesante que haya ese equilibrio, excitación e inhibición dentro de la propia neurona, más como se acaba. Ahora, no tiene un por qué específico, por lo menos en este contexto. Una pregunta. Sí. En este caso también, ¿de qué depende que en la conexión que tiene con la neurona GABAérgica se libere más serotonina que en la conexión que tiene directamente con la GABAérgica? Porque ahí no sale acción serotoninérgica. O sea, dices que ¿de qué depende? De que aquí haya más serotonina que... O sea, la conexión según amarilla es. O sea, que depende que aquí haya más que aquí. No, no es que haya más o menos. Ahí te están explicando este circuito, por eso lo han... O sea, esa parte de arriba, por eso lo han puesto con serotonina ahí. Pero en realidad aquí también se estaría liberando, claro que sí. Claro. Ten en cuenta que aquí a lo mejor puede haber otro axón que esté, y que si aquí hay un 1B, un 5HT1B, pues puede estar también inhibiendo esto, ¿sabes? Es que, por eso digo, es tan complejo, esto está súper simplificado. Pero bueno, sí, están muy bien esas preguntas. Más, aprovechar. Yo tengo otra de la página 120 donde puse muchos ejemplos en la que hay está la serotonina activando unas GABAérgicas con carbamínea y sin carbamínea. Sí. Entonces, entiendo que una de ellas va a tener una acción inhibitoria y otra excitatoria. Sí. Vale, entonces, ¿por qué luego como el cómputo final de la automatérgica, la que es inhibitoria, que es la de arriba, que es la fásica, ¿no? Vale, entonces, esa sí que tendría un efecto inhibitorio, pero ¿por qué la de abajo sí es tónica? Y el efecto que tiene es más inhibitorio. Es como que llega al final de en la neurona glutamatérgica, en la segunda GABAérgica, tendría que tener un efecto positivo. O sea, tú dices que aquí, a este nivel, la serotonina tendría que tener un efecto... Bueno, la serotonina ahí tiene el efecto, como los receptores son... Más inhibitorio, ¿no? Hay predominancia de los inhibitorios. Eso es, habría más liberación de GABA. Menos. Perdón, eso, menos liberación de GABA, por lo tanto, el efecto tendría que ser... Facilitador sobre la acción de esta glutamatérgica y aumentarían los niveles de los neurotransmisores. Eso es. Y sale, sin embargo, el signo menos. Estas pizarras no me acaban conmigo. No, sale el signo menos, o sea, porque aquí te están poniendo, digamos, asumiendo que al final algo de GABA se libera. Pero es verdad que ante la misma serotonina liberada aquí y aquí, ¿no?
aquí efectivamente tendría que haber más GABA y más inhibición, y aquí menos GABA y menos inhibición. No lo han representado así, pero debería haber sido representado así. Sí, sí. Pero claro, tampoco sabemos si aquí es la misma serotonina que se libera. Claro, es que estos son todos modelos teóricos, porque luego investigar sinapsis a sinapsis, esto no se puede. Bueno, a día de hoy. Luego, no he entendido cómo la serotonina puede excitar a inhibir la neurona glutamatérgica al mismo tiempo. No sé si en este ejemplo te referías, pero es a la vez, pues eso, a través de los diferentes receptores que tiene, ¿vale? Y se actúa más excitando o inhibiendo a las neuronas GABAérgicas o a las propias colaterales que la serotonina tiene, como veíamos en el último de los ejemplos. Me parece por aquí, sí. Es que claro, al final, si esta excita a esta, pero esta inhibe a esta, pues bueno, va a depender, al final está en equilibrio. ¿Cómo se rompe el equilibrio? Seguramente porque hay un tercer actor que aquí no está introducido, que es el que, a lo mejor si viene otra neurona aquí y excita esta más, pues de repente se libera más serotonina. Pero si de repente hay otro aquí que está estimulando esta, pues lo mismo, se rompe el equilibrio. O sea, lo que quiero decir es que en condiciones normales todo esto está en equilibrio, pero para romperlo y que se vaya hacia la serotonina o hacia el glutamato, normalmente falta o bien un actor externo o bien que por alguna diferencia individual haya más de un receptor que otro. De verdad, ¿eh? Bueno, pues entonces esto nos permitiría entrar ya en la segunda, por fin, segunda parte del tema, que es ya la psicofarmacología de la psicosis y la esquizofrenia. O sea, la parte de ya sí de tratamientos, no tanto de las bases biológicas, sino de los tratamientos. Bueno, es un tema, es una parte también como muy larga, pero básicamente lo que vamos a ver son cuáles son los mecanismos farmacológicos que utilizan los fármacos que son útiles en la psicosis y la esquizofrenia. Y básicamente, luego veremos más, pero vamos a ver que son que sean receptores antagonistas del receptor D2, ¿vale? Y luego veremos que sean fármacos duales 5-HT2A, D2, 5-HT1A, agonistas parciales. Eso es como lo fundamental. Y otro tercer grupo, que no sé si está aquí, sí, que son los que son agonistas parciales del D2. Agonistas parciales. ¿Vale? Luego otros, quizás que menos estudiados, son los agonistas parciales del 1A.
Pero bueno, de momento ya quedaros con el cante de que va a haber una serie de mecanismos básicos, que son el antagonismo de 2, fundamental, el antagonismo combinado 5-HT2A de 2, y eso es lo que van a ser la mayoría de los antipsicóticos que se llaman atípicos, y por último, los agonistas parciales del receptor de 2. Y luego ya, de una manera un poco más subsidiaria, los agonistas parciales del 5-HT1A y luego los dobles de 2 5-HT1A. Pero insisto, por orden de importancia, los de antagonistas de 2, antagonistas duales 5-HT2A de 2. ¿Vale? Y luego ya veremos los demás. Bueno, esto es justo lo que os acabo de decir. Si tenemos que hablar de cuáles son los mecanismos farmacológicos de los fármacos útiles, fármacos que son efectivos en reducir los síntomas básicos de la psicosis, pues estaríamos hablando en primer lugar, o sea, como poco, o sea, los primeros, mejor dicho, los primeros que surgieron, que se descubrieron además por pura casualidad, son los antagonistas del receptor de 2. Eso es lo fundamental, lo básico. Insisto, se descubrieron por casualidad. Ahora, en una segunda generación se descubrió que si a estos antagonistas de 2 le añadías un antagonismo 5-HT2A, mejorabas mucho su perfil. Su perfil, sobre todo a nivel de los efectos secundarios, mejoraba. No había tantos. Y luego ya llegaron lo que son, un antagonismo único del 5-HT2A, esto también es bastante colateral, pero luego a nivel de los agonistas parciales. Y el más conocido, el caso más conocido es este, el del agonismo parcial del receptor de 2. ¿Vale? Entonces, los antagonistas puros de 2 los primeros, luego llegaron los dobles de 2 5-HT2A, luego llegaron los agonistas parciales de 2 y luego los agonistas parciales 5-HT1A y luego los agonistas últimos 5-HT2A. ¿Vale? ¿Estos que son los primeros? Pues son los que se llaman antipsicóticos convencionales. Insisto, aunque aquí pongamos receptor antagonista del receptor 2, hacen otras muchas más cosas. ¿Vale? Luego lo veremos. Se unen a los receptores muscarínicos, se unen a los receptores adrenérgicos, se reúnen a los receptores colinérgicos. Entonces, bueno, pues colinérgicos muscarínicos y a los histaminérgicos y a los noradrenérgicos. Esos veremos que serán parte de los efectos secundarios que tienen. O sea, esto es muy importante, ¿vale? Esto es como el gran resumen de lo que vamos a ver en todo el tema. Los mecanismos básicos. Estos son los responsables de los efectos más directamente relacionados con los efectos terapéuticos. Luego veremos qué acciones son relacionadas con los efectos secundarios y por último veremos otros mecanismos farmacológicos que contribuyen a mejorar otros aspectos que están, digamos, perjudicados en la psicosis, más a nivel de la cognición, más a nivel del estado de ánimo, etcétera, pero no tanto lo que son las propias alucinaciones o delirios. ¿Vale? Bueno, lo puedo repetir, pero no os preocupéis que lo vamos a ver por activa y por pasiva. O sea, luego lo veremos, pero son los muscarínicos, los histaminérgicos, H1 y los adrenérgicos, los alfa. Pero no os preocupéis, eso lo vamos a ver con mucha calma después. Bueno, ya habíamos adelantado cuando explicábamos la vía mesolímbica y la hiperactividad de la vía mesolímbica de las neuronas dopaminérgicas, que por azar, que esta teoría dopaminérgica se descubrió por azar, porque el primer fármaco que se descubrió con utilidad
en la psicosis, la clorpromacina, resultó que era un antagonista de 2. Entonces, bueno, pues de ahí se postuló que era útil, que la dopamina era importante y, por supuesto, pues ya os digo que ese primer fármaco, el Largactil, este era el nombre comercial, que es clorpromacina, pues era un antagonista de 2, además de otras cosas. También era un fármaco antihistamínico. Bueno, pues muy bien. ¿Aquí qué pasa? Que cuando, yo insisto, cuando nos tomamos un comprimido, nos lo tomamos y el compuesto activo y los excipientes afectan a todo el organismo. Sobre todo si atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, claro, eso va a inundar todo el sistema nervioso. Va a bloquear la hiperactividad dopaminérgica mesolímbica, ¿vale? Y va a hacer que esta hiperactividad dopaminérgica mesolímbica se normalice. Claro, también va a afectar a la actividad en la parte mesocortical. En la parte mesocortical, que ya hay en la esquizofrenia no tratada una hipoactividad dopaminérgica, si aquí metemos un antagonista de 2 puro y duro, pues estamos, fijaros, aquí ya estaba bajo, pues aquí estamos haciendo que esté aún más bajo. Hay un empeoramiento de los síntomas cognitivos y afectivos. ¿Vale? Y esto es un problema con los fármacos. Este era el gran problema de los fármacos antipsicóticos convencionales, que te cargabas lo que ya estaba, lo que estaba bien, te lo cargas, o incluso empeorabas lo que ya estaba mal. Mejorabas, sí, la hiperactividad mesolímbica, pero empeorabas la ya baja actividad dopaminérgica mesocortical, ¿no? O incluso la nigrostriatal, que ahora vendrá, supongo, la nigrostriatal, que estaban bien, pues nos la cargamos hasta aquí. ¿La veis? Aquí está en la esquizofrenia no tratada, la actividad dopaminérgica en la vía nigroestriada estaba bien, metemos el antagonista, porque insisto, inunda todo el cerebro, pues hacemos que haya una hipoactividad dopaminérgica y eso hace, pues generen lo que, pues eso, o un síntoma que se llama acatisia, que es una intranquilidad, o sea, una intranquilidad motora, pues ahí lo tenéis, como el típico que está con las piernas, distonía, ¿no? Como zonas de músculos más contraídas y otras demasiado laxas, y sobre todo el Parkinson iatrogénico o medicamentoso, ¿vale? Los síntomas extrapiramidales. Y luego esto no lo habíamos visto, pero también hay otra vía dopaminérgica, la vía tuberinfundibular, que es una vía más corta que va desde el tuber cinereum aquí a la parte más central de la eminencia media antes de que la empiece la pituitaria, el infundíbulo. Y aquí esta vía dopaminérgica lo que hace es regular la secreción de la hormona prolactina y otras cosas. La dopamina en condiciones normales inhibe a la liberación de prolactina. Eso es lo que hace. Por lo tanto, si bloqueamos la vía dopaminérgica, estamos impidiendo que la dopamina ejerza su acción inhibitoria sobre la liberación de prolactina. Y por lo tanto, los niveles de prolactina suben y se genera hiperprolactinemia, es decir, una elevación de los niveles de prolactina en sangre. Y eso produce, por ejemplo, galactorrea y ginecomastia. Galactorrea. Que es, que empieza a segregar en las mujeres leche desde las glándulas maternas. Es una pregunta. ¿Estos elevados niveles de prolactina tienen efectos cognitivos? No creo que tengan efectos cognitivos, pero sí que pueden tener también cambios, por ejemplo, en la motivación sexual, porque la prolactina también regula el deseo sexual, por ejemplo. ¿Al alza o a la baja? Los bajos niveles a la alza, es decir, la prolactina se correlaciona positivamente con el deseo sexual. Por lo tanto, bajos niveles de prolactina podrían producir una inhibición del deseo sexual.
Y luego también, y esto ya lo hemos visto, el problema que ocurre es que si nosotros bloqueamos durante mucho tiempo los receptores de dopamina con el antagonista, lo que va a ocurrir es que al final va a haber un efecto compensatorio, como veíamos antes con los receptores de serotonina, cuando las neuronas serotoninérgicas morían, en el caso de la actividad de Parkinson. Bueno, pues aquí si bloqueamos mucho tiempo los receptores de serotonina, fijaros aquí hay 4, al final la neurona postsináptica va a producir un aumento de receptores de serotonina, perdón, de dopamina, siempre de dopamina, para compensar. Y ese aumento a largo plazo de los receptores de dopamina está relacionado con ese síntoma, con ese trastorno motor denominado disquinesia tardía. Bueno, ya os puse un vídeo, si os acordáis, en una de las clases. Está relacionado pues, con gestos, pues, movimientos repetitivos de la boca, se saca la lengua, se guiña, en fin. Y es un problema. Una pregunta, a lo mejor es muy sencillo, pero yo sigo sin entender que cuando estás bloqueando los receptores, al final lo que hay es más dopamina. O sea, no estás bloqueando para que haya menos, al final hay más. No. Cuando estás bloqueando los receptores de dopamina, estás compensando, de alguna manera, los altos niveles de dopamina que hay. ¿Y consigues que haya menos? Consigues que tenga menos efecto la que hay. O sea, que no bloqueas para que haya menos dopamina. No. El que haya... claro. Eso creo que es una confusión que tengo desde el inicio y se me quedaba ahí. No, o sea, los niveles de dopamina no están regulados aquí con el receptor de 2 postsináptico. Podría ser con el D2 presináptico. Pero bueno, sobre todo los fármacos estos bloquean a nivel postsináptico. Entonces, eso lo que haces es que por la propia naturaleza de la enfermedad hay altos niveles de dopamina que tú compensas evitando que pueda actuar sobre sus receptores postsinápticos. Claro, pero la dopamina no desaparece, pero no actúa. Eso es, la dopamina no desaparece, pero no puede ejercer su función porque has bloqueado parte de los receptores a los que se tendría que unir. Esa es la clave. Luego, para entender los síntomas motores, también, y cómo poder compensarlos de alguna manera, porque se pueden compensar, sobre todo cuando estamos dando antipsicóticos convencionales, como los antagonistas de 2, se suelen compensar los síntomas motores introduciendo algún fármaco anticolinérgico. Entonces, para esto tenéis que entender que también, a ver, si os acordáis, la acetilcolina es muy importante para la regulación del movimiento también. Entonces, aquí hay en el estriado, hay un tipo de interneuronas que son interneuronas colinérgicas. Fijaros, aquí no estamos hablando de GABAérgicas, estamos hablando de interneuronas colinérgicas. Y estas interneuronas colinérgicas son muy importantes para luego regular la salida motora del estriado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la dopamina, si de repente, o sea, la dopamina a nivel del receptor D2, que sabéis que es inhibitorio, pues tenía bajo control a la interneurona colinérgica, reduciendo su actividad, porque el receptor D2 es inhibitorio, si os acordáis. Si bloqueamos el receptor D2 aquí encima, la neurona colinérgica empieza a disparar muchísimo. ¿Vale? Y ese tono incrementado de acetilcolina pues también contribuye a los síntomas extrapiramidales. Entonces, ¿cómo podemos bloquearlo? Pues introduciendo un antagonista colinérgico. Por eso estos fármacos que son muy antiguos se suele tomar en combinación con un fármaco anticolinérgico. ¿Y eso tiene efectos secundarios? Bueno, esto lo que tiene es reducción de los efectos secundarios motores.
Ahora, por otro lado, estos fármacos anticolinérgicos tienen asimismo efectos secundarios, porque ya lo veremos, los receptores muscarínicos, sobre todo en el sistema nervioso autónomo, pues cuando se bloquean, tienen efectos como serostomía, es decir, boca seca, somnolencia y disfunción cognitiva, visión borrosa o estreñimiento. Y esto es un efecto del bloqueo colinérgico. O sea, al final era muy complicado manejar estos fármacos porque, como estábamos matando moscas a cañonazos, intentabas compensar los efectos secundarios, pero incluso esa compensación generaba otra capa adicional de efectos secundarios. Y luego aquí había un efecto también aparte muy importante, un efecto secundario muy importante, que es verdad que es poco común, pero que era letal o podría ser potencialmente letal, que es el síndrome neuroléptico maligno, que en algunos casos el bloqueo del receptor de 2 en algunas membranas celulares, sobre todo en el músculo, producía una alteración del metabolismo, rapamyolisis y tal, y se producía una elevación muy fuerte de la temperatura corporal y potencialmente letal. Se daba dantroleno, efectivamente, aquí lo tenéis, que es un fármaco que regula también la actividad del retículo endoplasmático y, bueno, pues para evitarlo, ¿vale? Y bueno, sobre todo, tenía también, como os pone ahí, propiedades de relajante muscular. Y esto ocurre también con algunas drogas, como por ejemplo con el éxtasis, el MDMA, que puede producir también esta hipertermia maligna, que puede ser potencialmente letal y se trata en urgencias con un problema. Bueno, aquí tenemos lo de la diskinesia tardía, en fin. Esta parte no sé si entra, ¿no? De la diskinesia, ahora tengo dudas si no podéis mirar. ¿Qué página es? No entra, ¿verdad? En la página 170, esta parte no entra. No. Ni todo esto, ¿verdad? Hasta la 171. Eso es. Esto es. Vale. Entonces, teníamos la primera generación de antipsicóticos, los antipsicóticos denominados convencionales, que, bueno, yo os digo, se descubrieron por serendipia. Hay dos, los dos son antagonistas del receptor de 2 y, bueno, seguro que os suenan. Ya os he hablado de la clorpromacina y el otro es el alopecano. Ya os he sonado, porque se dice muchísimo. Son dos familias de fármacos. La clorpromacina es una fenotiazina y el haloperidol es una butilofenona. Son dos familias químicas distintas, se sintetizan de manera distinta. La clorpromacina incluso químicamente se deriva de moléculas que se utilizaban como tintes de la ropa, para que os hagáis una idea. Y bueno, pues, pero los dos prototipos de estas dos familias son la clorpromacina y el haloperidol. Antagonistas de 2. ¿Qué pasa? Que tienen otras acciones farmacológicas. Todo esto ya os lo he ido adelantando. También bloquean el receptor H1 de la histamina y producen aumento de peso y somnolencia. Los fármacos antihistamínicos que dan sueño. Producen también un bloqueo del receptor alfa-1 adrenérgico y eso produce pues sensación de mareo, somnolencia y alteraciones en la presión. Sobre todo, bueno, pues te baja la presión y te puede dar una hipotensión ortostática, que es cuando te levantas cambias de posición súbitamente y pues te mareas muchísimo. ¿Hay algún fármaco que haga bajar de peso?
De estos, no. Todos los fármacos antipsicóticos, en mayor o menor medida, aumentan el peso. Hay algunos que lo hacen muy poco y otros muchísimo, pero ninguno baja. No. O sea, los únicos fármacos que que parece que bajaban de peso eran unos serotoninérgicos que era el fenfen, la fenfluramina y la fentermina, pero que esos se retiraron del mercado porque producían hipertensión pulmonar primaria. Y luego ahora los modernos fármacos que afectan, bueno, pues los habéis escuchado, del receptor de peptidoglucagón, el GLP-1, que es el famoso Ozempic, la semaglutida y todos estos. Estos que eran fármacos antidiabéticos al principio, estos son los únicos que han demostrado quizás más efectividad. Y estos fármacos serotoninérgicos que había antes. Y bueno, luego hay algunos que lo que hacen es aumentar el metabolismo, son fármacos similares a las anfetaminas. Actúan sobre el sistema nervioso periférico aumentando tanto la temperatura como la tasa metabólica, los que se llaman quemagrasas. Pero que esos están retirados, son legales. Y en los antidepresivos no hay medicamentos que te quiten el hambre. En plan, no que te hagan depresión, que te quiten el hambre. Dentro de los antidepresivos, no. De hecho, bueno, a ver, no a nivel primario, es decir, no, hay algunos incluso que estimulan el apetito como la mirtazapina. Pero es verdad que en algunos casos pueden producir un aplanamiento afectivo y eso quitarte un poco pues, las ganas de comer. Pero, de hecho, un efecto secundario de muchos antidepresivos es la ganancia de peso. Nada. No veo el reloj. ¿Cómo vamos ahora? Quedan 6 minutos. Vale. Bueno, pues estos son los que eran los tradicionales. Os tienen que sonar estos, sobre todo clorpromacina y haloperidol, ¿vale? La clorpromacina prácticamente ya no se usa, solo en algunos casos, incluso para el hipo, fijaos, para el hipo se puede usar en algunas dosis y poco más ya no se usa. Y el haloperidol sí que se usa, ¿eh? El haloperidol se usa en el contexto del síndrome confusional, sobre todo en personas mayores, que cuando les cambias el contexto, a lo mejor les ingresas en un hospital y, bueno, pues se levantan y les puede dar una agitación grande y para eso se utiliza el haloperidol en gotitas. Y en caso de urgencias, que alguien te viene pues, con un paciente agudo, súper agitado, violento, lo que sea, pues se utiliza intramuscular. Bueno. Y luego ya tenemos una segunda generación de... Bueno, aquí los tenéis. Ah, bueno, esperad. Luego hay otros que todavía se utilizan bastante, así que no los he dicho. Por ejemplo, todavía se usa la flufenacina, la pimucida, la sulpirida. Y bueno, sobre todo estos. Por supuesto. Luego, es verdad que si nos ponemos a comparar la efectividad de estos fármacos antiguos, fijaros, estos son algunos de los años 60, 50, 60, de algunos fármacos antiguos con los de segunda generación, en el manejo de los síntomas positivos, si me apuráis, son mejores estos, los antiguos. Lo que pasa es que, claro, con el balance de los efectos secundarios, son la primera opción, son los de segunda generación que vamos a ver ahora. ¿Vale? Pero en el caso del control, si nos preocupáramos solo del control puro y duro de los síntomas positivos, estos incluso son más efectivos. ¿Vale?
Bueno, son y 42. Lo voy a dejar ahí para no quedarme a la mitad. Repasaros todo esto, ¿vale? Y a ver si vamos un poquito más rápido. Porque, bueno, vamos lentos. Pero bueno, ya os dije que yo iba a estar mucho tiempo en esta clase. Muy bien, pues nada, estéis muy bien. A ver, gracias. Bueno, es eso, ahí lo tenéis. Que estéis muy bien, nos vemos el martes que viene. Día 11 de noviembre. Y por favor, estudiad ya, porque esto ya estamos perdidos, ¿vale? Bueno, venga. Sí, no, es que de verdad, no queda